¿Qué es el carácter o el temperamento? Es parte de nuestra naturaleza humana. Es algo con lo que nacemos. Afecta nuestra personalidad, nuestros pensamientos, comportamiento, cómo reaccionamos ante otras personas y el mundo que nos rodea. Por ello, en gran parte, algunos niños parecen estar tan ordenados desde el principio, y alrededor de otros prevalece el caos, como si hubiera pasado un tornado. Es por ello que algunos de nosotros estamos tan felices y otros están invadidos por la tristeza. Algunos dicen algo y luego pensarán sobre lo que dijeron, y otros piensan antes de que algo salga de su boca. Cada uno de nosotros tiene un temperamento. Hay 4 tipos básicos: colérico, sanguíneo, melancólico y flemático. En la mayoría de veces somos una combinación de 2 de ellos. Es decir, tenemos las características de 2 temperamentos, donde uno de ellos es dominante. Ante todo señalo que no hay un mal o un buen temperamento. Puede parecer que el significado de las palabras colérico o flemático es negativo, pero no es que estos 2 sean malos. Cada uno de los 4 temperamentos tiene sus ventajas y desventajas. Empezamos con el colérico. El temperamento colérico predomina en una persona determinante y enérgica. Tiene confianza, toma los asuntos en sus propias manos y expresa su opinión. Se siente bien en cualquier tipo de actividad y el trabajo le da la fuerza, lo que hace al colérico un buen líder o capitán. En general es una personalidad muy fuerte, pero desafortunadamente el colérico piensa que se ha comido todos los cerebros. A menudo es demasiado apresurado, impaciente y explosivo. Defiende sus opiniones y juicios, incluso si está equivocado. No sabe perder, preferiría morir antes de humillarse. Debido a su fuerte personalidad, un colérico puede ser un gerente, director, comandante militar u hombre de negocios. Vayamos a la personalidad de un melancólico. Este es el más de todos los 4 tipos de temperamentos que valora los ideales, la belleza y justicia. Tiene una columna moral y cree que hay reglas en este mundo a las que hay que ser fiel. Para él todo debe ser ordenado. Es muy sensible a los detalles. Además es flexivo, perseverante, perdonador y capaz de sentir pena por los demás. También le gusta la soledad, durante la cual puede reflexionar. Desafortunadamente, reflexionar y buscar soluciones perfectas le impide actuar. Cuando un melancólico se enfrenta con una tarea, en lugar de realizarla, está buscando excusas, quejándose y analizando. Pensar que algo puede salir mal lo paraliza. Su mayor obstáculo es el primer paso. Una vez comience, lleva a cabo toda la tarea según lo previsto. El melancólico es excelente en el trabajo, donde lo importante es la precisión, la organización y el análisis profundo. Por ejemplo, como analista financiero, editor, periodista de investigación, escritor o profesor. El tercer tipo de temperamento es el sanguíneo, el cual es divertido, lleno de vida y ve algo positivo en cada situación. Gracias a los sanguíneos, el mundo es más feliz. No lloran por el pasado y miran hacia el futuro con optimismo. Son personas amables, sociables, curiosos por el mundo y aventureros. Se complacen en las relaciones con las otras personas. Su curiosidad por todo hace que el sanguíneo sea vulnerable a las tentaciones. Todo le interesa, por lo que puede tener problemas para enfocarse en asuntos realmente importantes. Valora tanto las relaciones con otros que a menudo olvida de lo que es apropiado, cediendo a lo que la mayoría disfruta. Quiere complacer a todos, por lo que no siempre le va bien. A veces es también considerado una persona superficial y poco seria. El sanguíneo es bueno en trabajos donde prevalece el contacto con otras personas. El último tipo de temperamento es el flemático. Los flemáticos son restringidos, tranquilos, resistentes al estrés y sacrificiales. Tienen mucho sentido común, consideran lo que les dicen y al mismo tiempo son muy concretos. Son pacientes con las personas y situaciones difíciles. Se mantienen frescos y difícilmente pierden la paz. Además son tolerantes. Aceptan las tradiciones, reglas y jerarquías prevalecientes. No son el tipo de rebelde y les va muy bien en un sistema burocrático y ordenado.
Las desventajas de los flemáticos son la falta de asertividad, entusiasmo y espontaneidad. Son sumisos porque evitan los conflictos a toda costa. Se escapan al trabajo u otras actividades. Por lo tanto, mantienen la paz, pero son percibidos como indiferentes. El flemático es adecuado para un diplomado, estratega militar, policía, bombero, mecánico o ingeniero. Les introduje 4 temperamentos básicos descritos en el libro. Sin embargo, probablemente te diste cuenta de que aunque encajas en uno de los tipos, algunas de las características descritas son extrañas. En cambio, notaste que tienes otras cualidades que se relacionan con un temperamento diferente. Estas características hablan de nuestro segundo temperamento. La mayoría de nosotros somos personalidades mixtas, compuestas por 2 temperamentos, uno de los cuales es dominante y el otro es complementario. Aunque no es posible combinar 2 temperamentos, como el colérico y el flemático, o el melancólico y el sanguíneo, tales conexiones no existen. Si este video no te da una respuesta a tu temperamento, puedes hacer una prueba de temperamento que fácilmente encontrarás de forma gratuita en Internet. Lo primero que debemos asimilar es la diferencia entre temperamento y carácter. El temperamento es una parte de la personalidad que es bioheredado y que está cargado estructuralmente en nuestro ADN. Es decir, nos lo hereda genéticamente en primera instancia nuestros padres, mamá o papá, o en segunda instancia los abuelos, paternos o maternos. Y nacemos con ese temperamento y nos vamos a morir con ese mismo temperamento. No hay manera de cambiarlo, no hay manera de modificarlo, ni tampoco intercambiarlo. De ahí la importancia de conocerlo, de descubrirlo, de aceptarlo, y al hacerlo consciente como el recurso más valioso que tenemos y que conforma en gran parte nuestra personalidad, nuestra identidad, y que con ello confirmamos la premisa fundamental de que somos únicos e irrepetibles. Ni siquiera lo dudes, en verdad somos únicos e irrepetibles. Ahora bien, el carácter es otra parte de la personalidad que, a diferencia del temperamento, este se nutre y se desarrolla gracias a las experiencias de vida. Todo lo que vivimos, todo lo que decidimos, todo lo que experimentamos, lo que hay en nuestro entorno, lo que hay en nuestro ambiente familiar, de una u otra forma, define nuestro carácter. Mucha gente los confunde. Seguramente has escuchado que cuando vemos a alguien fuerte, agresivo, violento y que no se deja de nada ni de nadie, la gente suele decir, es que esa persona tiene mucho carácter. Pero no es así. Todos tenemos un carácter y dependiendo de lo que nos rodea, de lo que nos impacta positiva o negativamente en nuestra vida, esto influye en la confirmación y conformación de nuestro carácter. Imagina 2 botellas, una completamente llena y cerrada, y la otra vacía y completamente abierta. La primera sería el temperamento. No podemos ya meter nada, sacar nada, ni hacer nada. Viene tal cual en nuestra estructura. Y la otra, que es la del carácter, por lo menos así nacemos, con una botella cerrada y otra botella abierta. Con el tiempo, la botella vacía se va llenando y de ahí la importancia de analizar y reestructurar nuestra historia de vida. Entendido esto, los dos son muy importantes y van uno con el otro, acompañándose toda nuestra vida. El carácter puede ser capaz de regular, modular y dominar el temperamento, pero jamás podrá cambiarlo por otro. Cuando era pequeño y empezaba a ir al colegio, veía a mis compañeros de grupo y me preguntaba por qué no podía ser como un compañero que tuve que era muy sociable, extremadamente sociable y también muy atrayente. Todos querían estar con él, todos querían jugar con él y ser su amigo. Siempre deseé ser como él y por más que lo imitaba, nunca pude alcanzarlo. A esa edad, nadie nos explica esto, ya que yo me quedaba frustrado,
reprimido por no ser como mi compañero. Y nadie me podía explicar por qué razón. Ahora que soy psicólogo, comprendo tantas cosas y puedo dar respuesta a muchas preguntas que me hice cuando fui un niño, un adolescente y un adulto joven. Y esto me ha permitido aceptarme tal como soy, reconocer mis talentos, mis dones, mis recursos, pero también mis defectos. Y deseo que tú también lo hagas, que descubras tu temperamento, que lo reconozcas, que te aceptes y que te sientas muy orgulloso u orgullosa de quién eres y que con el tiempo puedas vivir en paz contigo y con tu alrededor. Créeme, este tema te cambiará la vida siempre y cuando lo trabajes correcta y adecuadamente. Lo que debes estar seguro y segura es que el temperamento, si lo desarrollas adecuadamente, florecerá tu vida y tu mente explotará todos los recursos que tiene a su alcance para lograr las metas y objetivos y para lograr una vida tranquila y en paz. Donde dicen, ese señor tiene un carácter fuerte, ese maestro tiene un carácter fuerte. Sí, de carácter fuerte. Sí. Yo iba a mirar a ver, yo le tenía miedo al maestro. Y cuando lo miraba, el maestro estaba siempre así. ¿En serio ese es de carácter fuerte? Sí, va, empújelo y verá. Perdón, y el japonés así. ¿Qué es carácter fuerte para ustedes? Que no se pone bravo nunca. ¿Por qué? Porque carácter es dominar el temperamento. Entonces, el que domina el temperamento, ese es de carácter fuerte. ¿Sabe? Escuche, en Latinoamérica, nosotros decimos, mire, él tiene un carácter fuerte. Y hay un señor rojo gritando a todo el mundo. Ese tiene un carácter débil, porque no domina su temperamento. Carácter y temperamento son distintos, son diferentes. Y temperamento no lo podemos cambiar, ese lo heredamos. Pero carácter es lo que formamos. Mire, yo le aseguro que le doy lo mismo de comer a mis hijos, lo mismo, pero tienen temperamentos distintos. Y le damos lo mismo de comer, lo mismo. Pero el temperamento del mayor, desde pequeñito él no puede matar nada. Hormigas, cucarachas, mariposas, él todo lo quiere salvar. Porque desde niño se quedaba así, me acuerdo tanto, decía, mire, va para donde el papá y la mamá. Según esa hormiguita iba en busca de su hogar, iba donde el papá. Y yo le decía, claro. Y el otro va matando todo lo que se encuentra por ahí. Ese ya no llega a la casa hoy, ya no va. Y nadie le enseñó a hacer eso. Pero así es. Y entonces el pleito entre los dos. Hoy el mayor tiene 15 y sigue salvando la naturaleza y regañándole. No lo mate, no sea así. ¿A usted le gustaría que un gigante lo pisara? Y que... El otro no le importa, dice, los gigantes no existen. Yo soy el gigante, ¡pum! Y lo manda. O sea, son diferentes ellos. Y le damos lo mismo de comer. Ahora, no hay ni bueno ni malo, ¿sabes? La estadística dice que el 90%, 95%, dice la estadística, de los padres tienen preferencia. Y el otro 5% miente. O sea, todos tienen preferencia. Pero no es una preferencia afectiva, no es que uno ame más un hijo que otro. Lo que pasa es que son tan diferentes que yo me inclino por uno de ellos. Ya sé por qué me inclino por el mayor. Porque no se parece a mí. Se parece a la mamá. Tiene el corazón de la mamá. Y como me preocupa protegerla a ella, me preocupo querer saber cómo le va a ir en el futuro a este niño. Porque no sé qué va a pasar. Y cuando miro al chiquito digo, ya sé todo lo que le va a pasar. Ese es igualito a mí. Y a la hora de negociar, yo le digo a mi esposa, yo hablo con el grande, yo hablo con el mayor. Que ese yo lo convenzo. Hable con ese chiquito que me da miedo, ese me convence a mí, nos daña a todos los... Y ella tiene una afinidad increíble con el menor. Una afinidad increíble con el menor, ¿sabe? Son víctimas de un temperamento. Y vamos allí formando un carácter. Una de las frases más dañinas, negativas, malas en estos temas de liderazgo es: yo soy así y punto. Ese punto hay que cambiarlo por una coma. Yo soy así, coma,
Pues estoy aprendiendo. Más ahora que entro en un proceso donde hay tantas variables y tantas... yo soy así y quiero aprender. ¿Por qué no aprender del japonés? ¿Por qué no aprender de las personas de otras nacionalidades? ¿Por qué no? Siempre hay algo que aprender. Siempre hay... Es más, esas personas negativas terminan siendo las que más nos enseñan de cómo no nos gustaría ser. Así que termino aprendiendo realmente de todos. Poder entender esto nos va a ahorrar muchos problemas en el liderazgo. De hecho, yo cometí un error terrible con mi hijo mayor. Él tiene 16 años, se llama Kenji David. Solo descubrí el error que cometí con el cabezón cuando nació el segundo. Ahí me di cuenta que había sido muy estricto, demasiado duro con mi hijo mayor. En el afán de ser un buen padre, ¿sabe? Es como un error de padres primerizos. Fui muy duro con él. De eso de que crece bajo un régimen de siéntese, párese, va, salude a la tía, dé besito. No, yo no vi otra vez, salúdela otra vez, que yo vea. Porque sí, porque soy su papá y punto. Porque creció en ese régimen. Ya cuando nace el segundo, uno hace curso con el primero. Aprende a ser mejor papá. Y con el segundo uno ya no es tan rígido, ¿no? Va, salude a la tía. No quiere, ay, déjelo tía, está amargado, es así. Pero él ahorita la saluda. Pero uno es más dócil y comprensivo con el segundo. Consecuencia, el mayor no habla. Todo dice, bueno, sí, porque no tenía otra opción. Y el segundo habla hasta por los codos. No para. Me explico. Si yo le digo al mayor, ¿sabe qué, Kenji David? No hay PlayStation un mes entonces. Hace así. Bueno. Si yo le digo al menor, a que digo Daniel de 10 años, no hay PlayStation un mes. ¿Sabe qué hace? Pero papá, espérese. Y comienza a hablar. En realidad lo que me está diciendo internamente es, cálmate. Por eso estás mal ahí, de la úlcera, por platónico. Y comienza a hablar. Es que mi hermano no le contó todo. Las cosas no. Usted no me puede quitar el PlayStation. ¿Sabe por qué, papá? Porque en realidad y comienza a hablar. Y en realidad lo que está diciendo internamente es, negociemos. Hasta la guerrilla negocia en Colombia. Con el Estado están perdonando a esa gente. Me va a quitar el PlayStation a mí, que soy su hijo, no sea exagerado. Pasan 10 minutos, 15 y no logro quitarle el PlayStation. Él no se deja. Mientras que el otro en la primera dice, bueno, mire, esto es tan serio que estaba yo viendo televisión. Y esto fue hace 1 año y medio. Tenía 14 años, hace ya 2 años. Tenía Kenji David el mayor y se acerca así por la sala. Yo estoy viendo televisión, lo miro y él está ahí. Abre la alacena, saca una tortica, sabe, con unas galletitas y se las esconde. Cierra la alacena despacito, me mira de reojo y se va así para el cuarto. Y yo soy un papá viendo televisión y cuando veo eso me parece tan absurdo que no aguanto. No puedo ver más televisión, así que cuando va a entrar al cuarto así como diciendo coroné, lo llamo. Kenji David, y él hace, venga. Y ahí viene él. Si usted tiene hijos, como camina un muchacho de 14 años, con una lentitud horrorosa, y yo me tengo que esperar, ¿sabe? Cuando él llega de su eterno viaje de la habitación a la sala, entonces le pregunto, ¿no? ¿Qué está haciendo? ¿Nada? No. Y entonces, ¿qué lleva ahí? Y se ríe un poco y dice, unas galletas. Y se lo digo con ironía, a ver si entiende, ¿no? Está robando galletas dentro de su propia casa. Y riéndose más, dice, no, es que no entiendo, hijo. Usted tiene todo el derecho a abrir la alacena, comerse unas galletas, llevárselas para el cuarto. Tiene 14, ¿por qué se las esconde? Y riéndose más dice, no sé. Y ahí entiendo lo que está pasando, apago el televisor, lo siento frente a mí y le pido perdón. Le digo, perdóneme, es mi culpa. Y ahí le explico, mire, como usted creció como en un régimen y yo fui un padre primerizo y muy estricto, entonces usted piensa que tiene que esconderse para todo, pero ya perdóneme, por amor a Dios, ya usted sea libre, usted tiene todo el derecho a hablar, a debatir, a decir, papá, las cosas no son así, a defender su punto de vista. No tiene que aceptar todo lo que yo diga, pero ya hable. Y mi hijo, siento que
me perdona porque él se ríe y entiende, pero es en serio el asunto. Hasta para pedir dinero el cabezón es: papá, ¿qué le iba a decir? ¿Qué le iba a decir? ¿Qué me iba a decir? Ah, sí, es que necesito. Todo eso para pedir $1. Con el otro tengo el otro problema. El otro es un sinvergüenza. Kenji David el mayor me dice: papá, y el otro sí dice: papá. ¿Qué pasó? Keigo Daniel, 9 años tenía, no olvido eso. Papá, ¿qué pasó? Aquí, rápido. ¿Dónde? Y me asusto porque está gritando: aquí en el baño. Y voy corriendo a ver si es un animal que se metió, se cayó. Y cuando entro, aquí, ¿qué pasó? Keigo Daniel, 9 años, sentado en el vaso, así haciendo popó, y me dice: no hay papel. ¿Cómo, Keigo? Mire, no hay papel. ¿Y yo vendo papel o qué? No, en serio, papá, mire, no hay papel. No, yo también hablo en serio. Yo vendo papel. Y él se queda así mirando, así como, me dice, como, con sus ojos me dice: no entiendo el chiste, traiga el papel. Y yo tampoco encuentro más nada que decirle, y me voy a traer el papel. Pero paso donde mi esposa a preguntarle: ¿eso es normal? Están todos en la casa y el sinvergüenza me manda a mí a traer el papel. Él piensa que soy su esclavo. Ese loco no me respeta. Y ella me dice: no, sí lo respeta, es que no le tiene miedo como el otro pobre loco que tiene allá. Le digo: es verdad. Voy y le llevo el papel al sinvergüenza ese e intento resarcir a como dé lugar el error cometido con el mayor. Solo se puede progresar en la vida cuando uno reconoce, acepta, pide perdón. No solo son errores, hay que reconocer nuestro carácter y temperamento. Son Kenji David, Keigo Daniel, 2 niños de un hogar, pero son mis hijos, pero tienen un temperamento distinto. Ahí no hay nada que hacer, el temperamento se hereda. Lo que intentamos formar en mi hogar y aquí es un carácter de liderazgo, porque el temperamento no se puede cambiar, solo se logra dominar con el carácter. Porque el temperamento no se puede cambiar, solo se logra dominar con el carácter. Saludos hermanos y bendiciones, bienvenidos a su canal Salvación y Verdad. Hoy traemos una reflexión acerca de una pregunta que ya nos han hecho. ¿Qué quiere decir que somos la sal de la tierra? Empecemos leyendo nuestro versículo base que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Cristo señala la responsabilidad de sus verdaderos seguidores, es decir, la influencia de los creyentes en el mundo. ¿A quién fue dirigido este mensaje? El Señor se dirigió a sus discípulos primeramente, pero también a todo creyente, pues se basó en algo que todos veían como una vida cotidiana. A los fariseos y maestros que realizaban su trabajo al servicio de Dios, pero con vanagloria. Y el Señor explica por qué debemos ser la sal de la tierra. Para entender un poco más este contexto, vamos directamente al Antiguo Testamento, en Levítico 2:13, que nos dice: y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Dios menciona que toda ofrenda deberá tener sal. En la perspectiva judía, la Torá nos explica que la sal tiene 2 propiedades. La primera es destructiva, porque impide que la vegetación crezca y puede corroer la mayoría de vegetales o materiales. La segunda es la benéfica, ayuda a preservar alimentos. Asimismo, la sal simboliza el pacto inmutable de Dios con su pueblo, pues así como la sal, el pacto de Dios será preservado y no tendrá cambios. Ahora bien, el Señor al hablar de vosotros era en contraste con el reino, y al afirmar sois, sugiere que el Señor consideraba que sus enseñanzas ya eran una realidad en la vida de sus discípulos y seguidores. La sal de la tierra, al hablar de esta manera, nos permite saber que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, la sal era y es muy valorada por sus características, la cual la hace un elemento de gran importancia. De esta manera, los creyentes constituyen una parte importante de hombres y mujeres para su reino. Ahora bien, veamos algunas de las propiedades de la sal. Primeramente, proporciona sabor. La sal da sabor y hace apetecible un alimento. La vida cristiana es como la sal.
Como cristianos debemos mantener un nivel de pureza en la manera de hablar, en nuestra conducta y pensamientos, con humildad y sin caer en legalismos, como nos dice Santiago capítulo 1 versículo 27. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. No podemos retirarnos del mundo, pero debemos guardarnos sin mancha para Dios. Debemos reflejar ese carácter atractivo e irresistible como el del Señor Jesús, dar ese sabor y gusto por Dios a las personas que nos rodean, como dice Colosenses 4:6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. La sal preserva, como comentábamos al inicio, es un conservador y quizás sea el punto central de Cristo al afirmarlo. La sal tiene acción antiséptica. De esta manera, Dios abre el camino para dar testimonio e influenciar en el mundo que se ha alejado de Él o no le conoce, y cada creyente debe funcionar como agente en contra de la corrupción del mundo. La sal promueve la pureza. La blancura de la sal lo refleja, como nosotros debemos reflejar la luz y el carácter de Jesús en nosotros con nuestra manera de vivir. La sal produce sed, y el cristiano debe producir sed de Dios en las personas, y esto se hace con nuestros testimonios. Cristo nos exhorta a vivir de una vida en santidad y sed de Él, pero también nos deja claro la responsabilidad de ser la sal en la tierra, y a que no se desperdicie este recurso que ya recibimos, ya que si la sal se cae, pierde su sabor. Debemos vivir conforme a Jesucristo, que es nuestro modelo de vida. Recordemos lo que 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 16, nos exhorta. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Hemos sido separados para Dios en medio de un mundo con maldad y bajo el pecado, para ser referencias visibles de Dios en el mundo y para dar luz de Cristo. Nuestra vida debe despertar la sed en quienes no lo conocen. La conducta adecuada produce un sabor especial al cumplir las leyes de nuestros países, al actuar con respeto y al ayudar y al tener amor a toda la creación de Dios, a nuestra familia e inclusive a toda la sociedad. Seamos sal benéfica en la tierra, como Jesús lo ha dicho. Dejemos que la misericordia y el perdón sean nuestro modo natural de vivir. Cristo nos llama a vivir su palabra, no solo a profesarlo. En el libro de Números, en el capítulo 12, verso 3, dice: y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Hoy me gustaría tratar sobre el tema el carácter de Cristo en mí. La mansedumbre de Moisés era el resultado de lo que Dios había hecho en su carácter durante aquellos 40 años que él vivió en el desierto. Esto fue lo que le dio la fuerza para poder soportar las quejas y disputas de todo un pueblo que, por no querer renovar su mente, jamás comprendió lo que Dios quería hacer con sus vidas. Recuerde también que Moisés se dejó usar por Dios con señales, maravillas y prodigios como ningún otro en Israel lo había hecho antes y como muy pocos lo hicieron después. Pero todo esto fue fruto de un carácter que había sido moldeado por el Señor. En la actualidad es muy común escuchar de la proliferación de problemas médicos relacionados con el carácter del hombre, como el estrés, la angustia, la depresión y la falta de autocontrol, entre otros. Esto es producto de una generación que ha querido desarrollar su vida de una manera independiente, apartada totalmente del temor a Dios. Una generación que solo busca éxitos materiales, pero que dejan su espíritu completamente vacío y a la merced de las mentiras y las presiones del enemigo que busca destruirlos. Los problemas de carácter acaban con cualquier liderazgo en potencia y por lo tal tienden a sacarlos del propósito divino y a quitarle las cosas valiosas al ser humano, como el hogar, las finanzas y también la vida espiritual. Pero un carácter lleno del fruto del Espíritu Santo como el de Moisés nos llevará a hacer grandes cosas para Dios. Todo aquel que esté lleno de Dios en su vida lo reflejará
en su carácter, ya que éste da testimonio de que se cuenta con el fruto del Espíritu Santo. Recuerde que el apóstol Pablo dijo a los Gálatas: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y añade: contra tales cosas no hay ley. Esto está en el libro de Gálatas, capítulo 5, versos 22 y 23. Todas estas cosas son las que usted debería reflejar. Permítame hacerle una pregunta. ¿Qué dicen las personas sobre usted? ¿Su esposo o esposa le reconocen por ser una persona paciente? ¿En su casa lo reconocen por su gozo, o tal vez tienen un concepto diferente que no tiene relación al fruto del Espíritu Santo? Los líderes que Dios quiere levantar en los días actuales se deben caracterizar por la firmeza en su carácter y por reflejar la plenitud de la gracia de Jesucristo en su vida. Si usted tiene algún problema con su temperamento, ya sea la impaciencia, el enojo, la ira, la depresión, etc., no piense que es parte natural de lo que Dios formó en su vida. Muchas personas dicen: es que yo soy así. Pero la realidad es que tienen estos comportamientos por causa de heridas del pasado que nunca fueron sanadas. Ahora, querido amigo, hoy quiero invitarlo para que renueve su compromiso de pasar tiempos de calidad con Dios, tal como lo hizo Moisés, y que usted pueda permitirle al Espíritu Santo que haga una transformación dentro de su corazón, arrancando todo odio, rencor, amargura, venganza, lo que haya contaminado su vida, y dejando que el mismo Señor le dé esa fuerza de conquista.